El ejército de San Martín fue reforzado con un gran número de voluntarios peruanos, pero el militar argentino no apostaba por una batalla única y decisiva. Él optó por entablar negociaciones con los mandos españoles. El 25 de septiembre de 1820 tuvieron lugar aquí, en Miraflores, las primeras conversaciones entre los representantes del virrey Pezuela y de José de San Martín. Hipólito Unanue, por ejemplo, era un representante de los realistas que luego cambió de posición y se sumó a la causa independentista. El planteamiento realista consistía en la sujeción de los patriotas a la Constitución Liberal de 1812. Por su capacidad intelectual, el médico ariqueño Hipólito Unanue fue convocado por la administración colonial y luego por los gobiernos de San Martín y Bolívar. Yo, en el caso de él, veo que su vinculación a la política, ¿no?, es en servicio de la ciencia. O sea, él se vincula para conseguir posibilidades para que el Perú avance en términos del desarrollo higienista, de salud, de ciencia que hay en Europa y de la cual él está muy bien enterado, ¿no? Y si para eso él necesita una afiliación política o tener algún tipo de rol político importante, él lo va a asumir a tal punto que él es ministro tanto de San Martín como de Bolívar. Hipólito Unanue fue un ilustrado, un intelectual y uno de los pocos que tenía gran conocimiento sobre la burocracia en el Perú en esa época. Por lo tanto, varios regímenes, ¿no?, o varios gobiernos de la época tuvieron que acudir a sus servicios. El planteamiento patriota buscaba la implantación de una monarquía peruana liderada por un príncipe Borbón, pero eso sí, con soberanía, con autonomía. El resultado de estas conversaciones fue estéril, ya que ninguno de los dos bandos cedió en sus planteamientos. Fue entonces cuando se conocieron las ideas monárquicas de San Martín. Fracasadas las conversaciones, San Martín decidió enviar una expedición al centro del Perú al mando de Álvarez de Arenales. Su objetivo era desgastar a las fuerzas españolas y cortar los suministros del ejército realista en Lima. En esta estrategia jugaron papel destacado las montoneras o guerrillas. Montoneros patriotas a caballo hostigaban constantemente a las tropas realistas. Ellos fueron los primeros en usar la bandera peruana creada por San Martín. Según Mariano Paz Soldán, la insignia nacional llegó por primera vez a Lima desde las faldas del Cerro San Cristóbal, traída por los montoneros en la madrugada del 11 de diciembre de 1820. Este cerco de Lima, que impedía la llegada de alimentos a la actual capital, provocó que el virrey José de la Serna retirara sus tropas y las enviara hacia la sierra. Cuando llegan las tropas de San Martín, mucha gente de población rural, de clase media rural entre comillas, y clases populares se levanta. Se levanta en forma de guerrillas, de montoneras, y lo que hacen es hostigar al ejército realista. Hay quienes hablan de que en el caso de San Martín trataba de evitar conflictos demasiado sangrientos. Lo cierto es que él va a apelar más bien a las guerrillas y montoneras, ¿no?, que son otro tipo de ataque. No son las grandes batallas, ¿no? No es Boyacá, no es Pichincha, no es Maipú, ¿no? Y para eso va a tener el apoyo de las comunidades
colindantes a Lima, que van a formar guerrillas a cargo de un líder que es quien las viste, las arma, las alimenta, las mantiene durante el tiempo en que van a hacer ataques breves. El ejército virreinal de Lima se encontró con serios problemas de aprovisionamiento. La vulnerabilidad de la capital realista se hizo evidente cuando Cochrane bloqueó la costa con su escuadra. En los primeros días de noviembre, la flota libertadora ingresó al Callao y capturó a la más importante nave española, la Esmeralda. En enero de 1821, en la hacienda de Asnapuquio, al norte de Lima, los altos mandos españoles depusieron al virrey Pezuela. En lugar de este, nombraron al general José de la Serna. Se sabían en problemas y su objetivo era replantear la guerra contra San Martín. Podríamos decir que es un golpe militar, porque son militares que lo deponen a Pezuela y entonces toma el mando la Serna. El conflicto existente ahí era que no estaban de acuerdo con la posición de Pezuela, porque Pezuela obviamente había perdido desde el 18 en adelante, había perdido todas las digamos, posiciones importantes dentro de la guerra. Pezuela ya era un virrey bastante cuestionado. Su autoridad había sido mellada mucho justamente por la presencia de San Martín, por no haber organizado un plan, una estrategia adecuada para combatir a San Martín. Los alrededores de Lima estaban llenos de bandoleros y asaltantes. Los grandes comerciantes y las clases altas de la capital temían la anarquía y el desorden social. El nuevo virrey y San Martín entablaron conversaciones en la hacienda Punchauca, en el valle de Caraballo. Esta vez tampoco se pondrían de acuerdo. La conferencia quizá más importante fue la conferencia de Punchauca, en una hacienda allá en Caraballo, en el norte de Lima, donde sí se reunieron personalmente San Martín y el nuevo virrey, José de la Serna. La Serna ya tenía prácticamente la autorización del gobierno español para negociar, pero no necesariamente para declarar o para reconocer la independencia. Tras las conversaciones en Punchauca, el virrey La Serna decidió abandonar la capital. La situación se había tornado insostenible. Al mismo tiempo, tanto el ejército realista como el rebelde eran atacados por una epidemia de cólera. Sin embargo, los realistas se vieron más afectados debido a sus exiguas provisiones. Los hospitales se desbordaban de soldados enfermos. En vista de este desolador panorama, a La Serna no le quedó otra solución que abandonar Lima. El virrey dejó la capital y luego de una corta estadía en el Valle del Mantaro, estableció su base en el Cusco. Allí instaló la imprenta del Estado y la Casa de la Moneda. Desde la ciudad imperial, gobernó todo el sur andino y el Alto Perú, que para ese entonces eran los últimos reductos que permanecían leales al rey. Entonces, eso es una guerra de desgaste. Y también hay que tener en cuenta que como se sublevaban en los caminos, cortaron las comunicaciones entre Lima y la Sierra Central. Y nosotros sabemos que la Sierra Central siempre ha sido una despensa importante de la capital. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales la Serna decidió retirarse de Lima, ¿no? Para no sufrir este desgaste y la falta de provisiones. Y se retiró al Cusco, como todos sabemos, y prácticamente le dejó Lima libre a San Martín y a sus tropas.
por esos mismos momentos, San Martín se encontraba muy cerca de Lima. Había fijado su residencia y cuartel en el pueblo de La Magdalena, que él bautizó como Pueblo Libre. Esta fue la casa de campo de Joaquín de la Pezuela, el penúltimo virrey del Perú. El 8 de julio de 1821, José de San Martín bautizó al lugar donde quedaba esta casa como Pueblo Libre, en homenaje al patriotismo de sus habitantes. Por ese entonces el lugar estaba poblado de chacras y casonas de un solo piso. San Martín estableció aquí su cuartel general y también su residencia. Años más tarde, este lugar sería habitado por Simón Bolívar. De esta manera, la Casa de los Virreyes pasó a ser la Casa de los Libertadores. Entonces, San Martín y Bolívar también utilizaron esa casa de campo, ¿no? Uno, para escapar también del clima de Lima, que los afectaba mucho, pero también para huir del otro clima de Lima, el clima de las conspiraciones, del chismorreo, de los trascendidos, de los rumores. El ejército realista se retiró sin ser hostilizado por las fuerzas patriotas ni las guerrillas. San Martín había dado esa orden. Gran parte de los habitantes de Lima estaban a favor de la independencia. Por esa razón, el ejército de San Martín fue recibido jubilosamente en calles y plazas. El virrey, que parecía el vencido, se fue a la sierra y se hizo fuerte 3 años en el gobierno del Cusco. Y San Martín entró a Lima sin ostentación, ni desfile militar, ni afirmación de triunfo. Pero él nunca quiso que la independencia fuera fruto de un triunfo militar. Él quiso que la independencia saliera de la población misma, ¿no? Por eso él entra a Lima cuando lo llaman, no pelea por Lima.